Muy buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos a este acto solemne de la Academia Hispanoamericana de Ciencias, Artes y Letras, a la Academia Hispanoamericana de Ciencias, Artes y Letras, homóloga a la Real Academia Española. En este acto solemne les solicitamos que en ninguno de los salones están permitidas las fotografías ni el video, y comparto la palabra con nuestro presidente, el doctor Manuel Ramos Medina. Muchas gracias. Buenas noches, antes que nada, bienvenidos al Centro de Estudios de Historia de México, Fundación Carlos Slim. Muchos de ustedes lo conocen, otros no. ¿Sí se escucha? Sí. Están invitados en cualquier otro momento que quieran visitar las instalaciones del Centro de Estudios. Bueno, doctora Consuelo Sáizar de la Fuente, señoras y señores. Bienvenida, doctora Sáizar, a nuestra Academia Hispanoamericana de Ciencias, Artes y Letras, quien recibe con gran gusto el reconocimiento a su trayectoria profesional y académica, lo que justifica sobradamente su presencia, su pertenencia en este grupo selecto. Muy bienvenida. El nombre de academia está inspirado en la Academia de Atenas, una escuela filosófica fundada por Platón en el siglo IV a.C., en los jardines de Academo, un héroe legendario de la mitología griega. Su objetivo consistía en promover la sabiduría entre los jóvenes. En sus inicios, Academia se define como una asociación, junta o congregación de sujetos literatos, facultativos, científicos o profesionales, establecida para promover el adelantamiento de las ciencias, artes y buenas letras o para ejercitarse en la teoría y práctica de alguna de ellas. Nuestra academia es de corte clásico y deriva su modelo de la Academia Francesa, cuya fundación se remonta al siglo XVII, en particular en el año de 1635, creada por el cardenal Richelieu, ministro del rey Luis XIII. La nuestra se inspiró en la Real Academia Española, establecida en 1713 a iniciativa del ilustrado Juan Manuel Fernández Pacheco, Marqués de Villena, con la aprobación del rey Felipe V de España, quien la colocó bajo su protección. La Academia Hispanoamericana de Ciencias, Artes y Letras fue fundada en Cádiz en 1912 bajo el patrocinio del rey Alfonso XIII, con el fin de conmemorar el centenario de la Constitución de Cádiz de 1812. En México, la Academia Hispanoamericana fue fundada en el año de 1912 y confirmada años después, el 28 de febrero de 1983, a instancias del señor Teodoro Amirling, con el reconocimiento del rey Juan Carlos I de España, y está compuesta por académicos de número reconocidos por los méritos científicos, artísticos y literarios. ¿A qué corresponde en nuestros días una academia?, se preguntarán. A la reunión de destacados miembros quienes comparten sus investigaciones en reuniones mensuales. Es una academia plural que reúne geógrafos, filósofos, científicos, historiadores del arte, historiadores, antropólogos, arqueólogos. En las reuniones que se dictan en línea con la finalidad de compartir con un público amplio los conocimientos diversos de cada uno de los miembros. Además, la publicación de libros que reúnen artículos de los propios miembros. Así, la doctora Sáizar de la Fuente será bien recibida y para la academia un honor contar con su presencia como académico de número con la letra A. Felicidades, académica. Ahora sí todo. Muchas gracias. Excelentísimos e ilustres académicos, señoras y señores. Me pongo al amparo del lenguaje y las ideas de Sor Juana Inés de la con la esperanza de que el inmenso agradecimiento que hoy siento al ingresar a esta academia no nuble mi entendimiento. Sus palabras
iluminan el acto que esta noche nos convoca y al mismo tiempo lo ponen a prueba en el gesto mismo de dar gracias. Las instituciones consagradas al saber existen para oponerse al olvido que surge cuando una sociedad renuncia a interrogar su propia memoria. Las academias no solo resguardan conocimiento, preservan las preguntas que cada época declara irrenunciables. Toda custodia verdadera es, en esencia, un acto de resistencia, una negativa a que la densidad de significado se diluya en el ruido y la prisa del tiempo. Ingresar en la Academia Hispanoamericana de Ciencias, Artes y Letras es, evoco a Alejandro Rossi, presentar mis cartas credenciales ante una tradición donde el rigor funda la excelencia. Agradezco a sus integrantes, verdaderamente agradezco a sus integrantes la confianza depositada en mi trayectoria. La recibo como un reconocimiento que transforma mi gratitud en el compromiso, en un gran compromiso. Asumir un lugar en esta comunidad implica aceptar un vínculo indeclinable, reconocerse parte de una tradición y dialogar con quienes nos precedieron para permitir que su pensamiento siga actuando en el presente. La gratitud, pues, que más estimo, no se conforma con la cortesía. Es, ante todo, una posición intelectual frente al tiempo que nos toca vivir. Agradezco al doctor Manuel Ramos Medina sus palabras de bienvenida y la generosa propuesta que hizo posible mi admisión. Muchas gracias, doctor Ramos Medina. Su presentación trasciende el protocolo, inscribe mi trayectoria en la vocación de esta institución por interpretar el tiempo. Su mirada, la mirada del doctor Ramos, capaz de leer en las sombras del virreinato una arquitectura de encuentro, invita a comprender a México como una estructura de persistencias y voluntad constante de memoria. Esta tarea requiere los instrumentos probados que de nuestros antecesores y simultáneamente cauces nuevos capaces de convertir la innovación del presente en legado. Las palabras adquieren una dimensión distinta en un recinto donde el tiempo parece habitar su propia suspensión. Chimalistac, arboleda antigua y piedras que velan silencios, impone el reconocimiento de que la cultura se sostiene en una filigrana de persistencias. Las calles de Chimalistac, donde tengo el honor de habitar, donde tengo el honor de residir, han sido vecindario de escritores y pensadores y han albergado instituciones centrales para la vida cultural del país. Como bien lo saben las señoras secretarias de Cultura que me acompañan esta noche. Muchas gracias por estar aquí. Aquí se han concentrado espacios de decisión pública, de circulación del libro y del resguardo del conocimiento. Celebro, pues, que estemos reunidos en el Centro de Estudios de Historia de México, Fundación Carlos Slim, enclave donde la memoria se estudia como forma activa del presente. Esta casa trasciende la función documental para erigirse en resguardo del significado. Los fondos bibliográficos que nos rodean son colecciones valiosas e indispensables. La arquitectura que nos alberga hace visible que la historia consista en dotar de significado a la experiencia. La presente sesión establece un doble umbral, uno simbólico, el ingresar en una comunidad que reflexiona sobre el mundo hispánico, y otro intelectual, al asumir que un discurso de ingreso es un enunciado sobre la forma en que habitamos nuestra época desde un pasado compartido.
Ocupar la silla A, vacante tras la partida de Fray Francisco Morales, es un honor y un compromiso con una ética fundada en el rigor. Ejemplo de dedicación franciscana, el padre Morales supo ensamblar en los fondos de su orden una arquitectura del autoconocimiento. Allí donde otros vieron documentos inertes, articuló una voz capaz de dialogar con tradiciones historiográficas más amplias e inscribir acervos locales en una conversación académica internacional. Su método estableció que la investigación histórica es una forma de justicia con el pasado. Sucederlo exige comprender el mapa de nuestras sangres y de nuestras ausencias, como él lo hizo en su estudio sobre los perfiles sociales de los franciscanos del siglo XVII. Una guía posible consiste en propiciar que el cuestionamiento racional desplace al reproche, para dar lugar a una interpretación más compleja de nuestras hibridaciones. La obra de Fray Francisco Morales nos recuerda que esa interrogación solo perdura cuando se encarnen instituciones capaces de abrir la memoria al porvenir. La silla A se distinguió bajo su magisterio por una vigilancia atenta a aquello que los archivos guardaban en silencio. Recibo su herencia con el deber de sostener ese mandato desde una especialidad distinta y de ejercer la investigación con exigencia rigurosa. Mi vocación ha sido la edición y la difusión del saber, sostenida por la convicción de que el libro es el instrumento cultural más poderoso de nuestra civilización. En eso radica lo que me distingue. Durante 4 décadas, mi labor se ha desplegado entre la preservación de fondos bibliográficos y el examen crítico de las tecnologías que reorganizan los sistemas de la memoria. Entiendo mi tarea como la transformación de todo sedimento documental en una red infinita de circulación de significados. En el ámbito del libro, esto significa defender la permanencia del impreso e impulsar paralelamente la innovación en sus formas digitales bajo la convicción de que la lectura es un acto total. Lo esencial es el encuentro con el texto. Marguerite Yourcenar, al ingresar en la Academia Francesa, afirmó que llegaba acompañada de un grupo invisible de mujeres cuyas sombras las precedían. Esa imagen ha guiado mi trayectoria. Nadie ocupa en soledad un espacio de pensamiento. He tenido el privilegio, el inmenso privilegio, de un diálogo ininterrumpido con mi género y mi generación, compartiendo los tiempos nublados de los que habló Octavio Paz. Mi generación cuenta entre sus logros la transición a la democracia. Mi género, el desplazamiento de atavismos. Hoy, juntos compartimos el desafío de construir acuerdos entre miradas distintas. En el acompañamiento al que aludía Yourcenar, convoco hoy a 7 figuras de la tradición cultural de Nayarit. Convoco a Amado Nervo, porque cuando Nayarit no era un estado, otorgó a su época una música interior que enseñó a la lengua a expresar la intimidad. Convoco a Amalia González Caballero de Castillo Ledón, quien encarnó la voluntad de construir instituciones, porque la reconozco como referencia para comprender que la política cultural exige la creación concreta de patrimonio. Responsable de la construcción del Museo Nacional de Antropología y del Museo de Arte Moderno, y partícipe en la fundación de los antecedentes de la Universidad Autónoma de Nayarit, donde tuve el honor de cursar la preparatoria número 1. Su legado mostró que la permanencia cultural se funda en espacios y en acervos. Definida por sus biógrafas, saludo a Patricia Vega aquí presente,
como la mujer más poderosa de la cultura mexicana del siglo XX, su obra confirma que toda política cultural requiere una materialidad. Por mi parte, a ese impulso, quise añadir en el siglo XXI la dimensión digital como condición para extender el patrimonio más allá de sus muros y asegurar que la memoria nacional encuentre resguardo en la red. Saludo a Emilio Ortiz, cuya obra plástica sostuvo una vigilancia sobre lo cotidiano y afirmó la dignidad de lo marginal. Recibir en 2008 la medalla que lleva su nombre significó el reconocimiento de pertenecer a esa genealogía. Saludo, por supuesto, a Lichu Macero, quien articuló un canon desde el Fondo de Cultura Económica que durante mi dirección me exigió examinar sus exclusiones y asumir esa tensión como responsabilidad propia. A partir de ese aprendizaje, el catálogo se convirtió en un espacio de ampliación crítica. A él le debo, además, haber inspirado precozmente mi vocación de editora. Convoco a Vladimir Cora, quien desde Acaponeta demuestra que la tradición es una energía viva que se transforma cuando es habitada por la imaginación contemporánea. Y por supuesto, recuerdo a don Salvador Gutiérrez Contreras y a Manuel Limón Nolasco, admirados y notables historiadores vinculados a Nayarit, quienes formaron parte de esta honorable academia. La memoria exige responsabilidad intelectual. Toda comunidad decide qué voces adquieren relevancia. La cultura es un campo de fuerzas donde se entrecruzan recuerdo, poder y transformación. En su gramática quedan inscritas las migraciones, las resistencias y las disputas por la visibilidad. Hablar de la cultura hispanoamericana en este espacio implica interrogar el suelo desde el cual proyectamos el mundo. Nuestra cultura es compartida y al mismo tiempo irreductible. En ella se trazan horizontes de significados que se configuran en la experiencia histórica común. En esa operación se ensamblan identidades y formas de relación que, como los archivos, requieren diálogo para revelar la vida que contienen. La cultura de la patria de la ñ no constituye un espacio homogéneo, imposible exigirlo. Presenta asimetrías materiales que reclaman atención. La circulación actual del español vuelve visibles los desafíos para el mercado editorial y los circuitos académicos que concentran autoridad en geografías específicas. Reconocer estas desigualdades es el primer gesto de una mirada atenta a las condiciones reales de interlocución. La pertenencia a una lengua compartida no elude el origen conflictivo de su expansión, pero reconoce que su vigencia es resultado de acuerdos siempre inacabados. Es una forma de pregunta común que nos permite entendernos porque nunca termina de coincidir consigo misma. En esa inestabilidad se juega la convivencia. La cultura hispanoamericana se vuelve puente cuando acepta su condición de territorio en disputa, allí donde los conflictos se transforman en diálogo. En el inicio del segundo cuarto del siglo XXI, somos testigos no solo de un cambio tecnológico, sino de un desplazamiento en nuestra relación con el tiempo y el sentido. La experiencia contemporánea se ha vuelto simultánea y discontinua. El presente ya no se habita, se consume. En este escenario, la palabra escrita convive con una cultura de la imagen que privilegia el impacto, mientras el lenguaje, que requiere pausa y argumentación, corre el riesgo de ser relegado. Lo digital y visiblemente la inteligencia artificial vuelve perceptible esta tensión. Puede imitar la sintaxis, pero no la experiencia. Puede producir textos, pero no biografía. La máquina escribe, no recuerda.
Carece de la densidad histórica que convierte el lenguaje en un acto de conciencia. Y una cultura que delega su memoria abdica de su albedrío. Sin embargo, no podemos ignorar que hemos construido letra a letra, bit a bit, nuestro propio Aleph digital. Ese espacio de simultaneidad absoluta que Borges imaginó como el lugar donde todo parece habitar un mismo presente. Este Aleph contemporáneo exige una voluntad de ordenamiento que prevalezca sobre una actitud de contemplación pasiva. Si la lectura total es nuestra capacidad de transitar por todos los soportes, el Aleph digital es el desafío de no quedar ciegos ante la sobreexposición de la información. La salvaguarda crítica que planteo es el arte de navegar ese infinito sin perder la brújula del juicio. La cuestión decisiva de nuestro tiempo es humanista, no tecnológica. ¿Qué ocurre con ese juicio cuando delegamos la forma y qué sucede con el significado cuando se desvincula de la experiencia? Pertenecemos a una generación que ha conocido el mayor acceso al conocimiento histórico, pero que a la vez enfrenta el riesgo de la dispersión. Una academia perdura cuando adquiere conciencia de su época y de su papel. Su vigencia reside en la historia que hereda y en el presente que le examina. Las academias surgieron para resguardar la conversación humana. En un siglo que ha transformado los soportes del conocimiento, esa misión adquiere una responsabilidad mayúscula. La Academia Hispanoamericana de Ciencias, Artes y Letras se distingue por su vocación interdisciplinaria y transatlántica. Comprende la cultura hispánica como una constelación donde las voces se iluminan mutuamente sin renunciar a su pluralidad. La función académica consiste en observar ese proceso con lucidez crítica. Frente a la velocidad que fragmenta la percepción, la academia se afirma como un lugar donde el tiempo recupera su espesor y la pausa hace posible el juicio. Todo proyecto intelectual necesita un refugio frente a lo efímero. En el equilibrio inestable entre permanencia y transformación reside su fuerza. Nuestra labor es resguardar la memoria y sostener la interrogación abierta, tal como lo hace este centro de estudios. En ese espesor del tiempo se cifra la responsabilidad de la imaginación crítica. Afirmar un pensamiento capaz de resistir la inmediatez sin negar la transformación y de responder desde la vigilancia atenta a la exigencia del presente. Para comprender por qué esta pregunta no es teórica sino vital, debo volver al lugar donde comenzó mi relación con el registro de la memoria. Nací en una imprenta, literalmente nací en una imprenta. Mi infancia transcurrió entre máquinas, cajas de tipos móviles y el olor de la tinta fresca. Ese espacio fue mi primera escuela. Allí aprendí que el lenguaje exige disciplina y que la cultura se sostiene en oficios en permanente evolución. Soy hija de familias de periodistas e impresores y de maestras de escuelas públicas que exigieron la palabra y la enseñanza como oficio. De los Sáizar de Acaponeta heredé la obsesión por las erratas. Lo sabe muy bien quien me conoce, mis amigas aquí. De la Cibarra de Compostela, la pasión por aprender todo, por leer incesantemente. De ambos, la certeza de que el conocimiento transforma destinos. Mi infancia en Acaponeta, esa pequeña ciudad atravesada por un río y una línea de tren, Perlita, me enseñó que el acceso al saber abre pasajes más allá de la geografía. Lo comprendí incluso antes de saber nombrarlo. Lo inimaginable, incluso lo inimaginable, se volvió posible para mí gracias a la lectura. La curiosidad infantil se volvió brújula a lo largo de la vida. Los libros, aliados insustituibles. De aquel origen
brotó el cimiento de mi vida pública. La convicción de que la cultura es el andamiaje del espíritu común y de que las instituciones sostienen el pensamiento colectivo. Tras mi paso por la función pública, regresé a las aulas para analizar el mundo del libro, las redes editoriales de Hispanoamérica y la dimensión electrónica de la publicación. La trayectoria que me ha conducido hasta ustedes se articula en un eje de 3 vertientes: leer, editar y servir al Estado mexicano, convencida de que sin un proyecto cultural no existe un proyecto de nación. El legado de don Francisco Morales encarna ese mismo principio llevado al rigor de la investigación histórica. Su trabajo con los archivos franciscanos rescató episodios que dormían entre papeles ásperos y frágiles. Su esfuerzo confirma que la investigación es una forma superior de cuidado. Cada documento recuperado constituye un acto de justicia histórica. Desde esa convicción, tuve la oportunidad de promover la conservación de bibliotecas personales de grandes intelectuales del siglo XX mexicano en la Ciudadela, dando origen a la ciudad de los libros, sede del cerebro digital de la palabra. Este ejercicio mereció el reconocimiento de Mario Vargas Llosa, quien la calificó como la más bella, original y creativa biblioteca del siglo XXI durante la primera edición de la entrega del premio Carlos Fuentes. La memoria habita hoy en lo impreso, lo digital, lo audiovisual y lo oral. Las plataformas tecnológicas abren cauces inéditos, pero introducen el riesgo de que la información se diluya. Conservar en nuestro tiempo exige una comprensión ampliada del soporte para que la herencia resista a la fragmentación. Solemos interrogar a las generaciones pasadas por no haber sabido preservar la huella de sus vestigios, pero eludimos la exigencia que nos impone el presente. Nuestra época, atravesada por medios inmateriales, enfrenta un desafío mayor: vigilar aquello que todavía no sabemos que será válido. La fragilidad ya no es solo heredada, es contemporánea. Hoy sabemos con precisión dónde se resguardan los archivos del siglo XIX, pero ignoramos dónde quedarán los correos electrónicos, los manuscritos digitales o las conversaciones que definieron las decisiones culturales y políticas de nuestro tiempo. La paradoja es evidente. Nunca habíamos producido tanta memoria y nunca había sido tan incierto su destino. Todo resguardo histórico exige un sujeto. Y ese sujeto solo puede formularse en plural, porque la memoria y el juicio se construyen colectivamente. La labor académica no consiste en clausurar el canon, sino en mantenerlo abierto, en revisarlo, sin complacencia y en reconocer que toda tradición viva se sostiene tanto por la memoria que conserva como por la crítica con la que se renueva. La pluralidad no fragmenta la cultura, la vuelve más exigente. La memoria debe resguardarse. La negligencia no puede ser el signo de nuestros tiempos. Y para ratificar esta afirmación, recurro a una imagen donde la memoria se une a la emoción que experimento en esta ceremonia. En 1984, al comienzo de mi labor profesional, el primer libro que publiqué en Editorial Yus fue Memoria de una familia, de Virginia Armela de Aspe. Un volumen de portada verde que marcó el inicio de una conversación constante entre nosotras. Tuve incluso el honor de trabajar a su lado en los tiempos de Conaculta. En la comida donde se formalizó mi ingreso a esta institución, me encontré con su hija, del mismo nombre, con orden inverso en los apellidos, Virginia Aspe Armela. Conversamos largo, nos conocimos ese día y al solicitarme el señor presidente, el doctor Ramos, que eligiera quién de los miembros de la academia respondería a este discurso,
me pareció lo más natural pedirle a Virginia, la hija de Virginia, que me hiciera el honor. Aceptó con la exquisita cortesía que distingue a su familia. Al despedirnos, realizó un gesto que trascendió toda formalidad. Me ofreció su propia venera. Explicó que conserva la de su madre, que trae puesta ahora. Su madre, que también perteneció a esta academia, y que nada le daría más gusto que entregarme la suya. La acepté conmovida. Con esa señal, la doctora Aspe señó un vínculo que enlaza generaciones y afectos en esta casa. La venera constituye una pieza de noble arquitectura. Su forma protege el nombre que nos convoca y lo inscribe en la exigencia de su historia. Hace evidente que la lengua y la memoria solo perduran cuando se sostienen con rigor y responsabilidad. En esa geometría se cifra una enseñanza esencial. La tradición no se recibe, se asume. Por último, hace pocas semanas en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara experimenté con nitidez el paso del tiempo. En la presentación de una novedad editorial, advertí que por primera vez era yo la persona de mayor edad en la mesa. Me sorprendió percatarme de cuánto tiempo había transcurrido desde 1987, cuando asistí como joven editora a la primera edición de ese evento. Hoy confirmo que esos casi 40 años de obsesión por la lectura y pasión por el diálogo, iniciados formalmente con la edición de aquel libro de pastas verdes, han encontrado su pleno sentido esta noche. Todo ha valido la pena por el honor de ingresar a esta Academia Hispanoamericana de Ciencias, Artes y Letras y pronunciar estas palabras ante ustedes, ante ti, Julia. Muchas gracias por su presencia y por su atención. Bueno, entonces le damos la palabra a la doctora Virginia Aspe en respuesta al texto de ingreso de nuestra académica. Adelante. Bueno, Consuelo, bienvenida. Voy a hacer una réplica a la conferencia Los Archivos del Porvenir, la memoria y su custodia, dictada por Consuelo Sáizar de la Fuente en este momento tan importante. Consuelo Sáizar nos entrega un texto cuyo solo título merece nuestra atención: Los Archivos del Porvenir, memoria y custodia. El título guarda la esencia de lo que convoca una academia como esta que hoy presidimos, la Academia Hispanoamericana de Ciencias, Artes y Letras, formada por académicos de número, tanto nacionales como extranjeros, según el acta de su constitución. Nuestra academia, como ya dijo Manuel, y voy a ser breve, voy a cortar, se fundó en 1912 con beneplácito y autoridad del rey de España, Alfonso XIII, se refunda en 1983, teniendo como primer presidente a don Teodoro Amerling, papá de nuestra querida Conchita, que hoy no pudo estar presente, miembro de número actual. La refundación de la academia tuvo el beneplácito y autoridad del rey Juan Carlos I de España. Hago este recuento histórico porque el texto de Consuelo Sáizar toca la esencia de la academia, reflexionando qué son las academias y cuál es su función. Comenzaré mi réplica diciendo algo de la visión y de la misión de nuestra academia, para después dividir mi réplica en dos partes. En la primera dialogaré con la doctora Sáizar sobre el tema de qué son las academias,
Y en la segunda parte reflexiono sobre a qué invita e interpela una academia en sus miembros, tema que también toca el escrito de Consuelo. Respecto a nuestra Academia Hispanoamericana, lo que hay que decir es que sus miembros ocupamos los sitiales de aquellos fallecidos que pertenecieron a la Academia. Es el caso de Consuelo Sáizar, como ya lo dijo, que viene a ocupar el sitial A del fraile Francisco Morales, el padre Panchito, para quienes lo conocimos no solo como académico destacadísimo, colaborador y consejero junto con don Miguel León Portilla, otro miembro nuestro, sino como sacerdote y amigo. Don Francisco Morales ocupó el sitial A y su trayectoria académica fue ni más ni menos que haber preservado, reunido e integrado todos los archivos franciscanos de México gracias a su iniciativa. El acervo reunido incluso lo dejó completamente digitalizado. Así que esta que pareciera ser la silla de un antiguaya frailecito, si nomás nos dijeran que era el padre Panchito, es prueba de que ese fraile menor o poverelo, como los denominó Francisco de Asís en el siglo XIII, supo abrirse a los nuevos tiempos, incluso más que algunos millennials de avanzada, porque dejó en la red digital toda nuestra memoria ancestral, la autóctona, que pasaron a la oralidad los franciscanos, fundando el náhuatl escrito, y la misional americana originaria, pues sabemos que los primeros 12 frailes llegados a América, emulando a los 12 apóstoles, eran franciscanos. Francisco Morales representa la talla, el tamaño intelectual y académico que ostenta nuestra academia. Su labor es similar a la de otros miembros como Mariano Cuevas, Miguel León Portilla, Eduardo Matos, por decir algunos, y muchos más que no es el caso mencionar ahora porque se me agota el tiempo. Pero como dice el texto de Consuelo Sáizar, nos marcan una responsabilidad ética para que desarrollemos los estudios en lo que cada uno de nosotros aportamos a la academia. En este ámbito, cabe destacar que en la Academia Hispanoamericana se validan sus miembros por la trayectoria, por la probada experiencia, por su investigación científica, literaria o artística. Y se destaca también que el conjunto de los miembros de la academia hemos de formar, y esto ya sería la misión de nuestra academia, un cuerpo colegiado de especialistas en diferentes disciplinas con el deber común de estudiar, depurar e ilustrar la historia de México, procurando que su cultura permanezca y crezca mediante la discusión entre sus miembros, mediante diálogo e intercambio de ideas y el análisis de la producción que emerge entre los especialistas que la conformamos. De esto es de lo que precisamente ha hablado Consuelo Sáizar en su archivo y en los libros sobre el archivo y los libros de la Academia, de la memoria hispanoamericana que custodian esos libros, de la invitación que hace una academia a sus miembros para que los interpreten, para que se repiensen críticamente las ideas que contienen y las surgidas por las investigaciones de todos nosotros, dándoles vigencia y así permitiéndoles transitar al porvenir. Garantizar el paso al porvenir de la academia es otro de los puntos claves que hemos de procurar sus miembros. Como editora e hija de periodistas, Consuelo nos previene de las dificultades para lograr esto. Una primera y objetiva razón que ella señala es que hemos pasado ya del manuscrito al libro impreso y de este a su versión digital. Y yo le añadiría algo más, y es que hoy se condensa además la información de los libros mediante reviews y síntesis express con la veloz inteligencia artificial. Así que la cultura tiende a ser hoy algo menos razonado y largo. Se pierde la narrativa y triunfa la informática, nada más. Estamos ante el peligro de una cultura minimalista frente al gran calado de los libros y de sus argumentos. Sáizar nos habla de la necesidad del diálogo vital que requiere hoy entre académicos, algo muy difícil, diría yo, en un mundo artificial en que ya gobiernan las diosas tecne y poiesis, dando lugar a la razón instrumental.
modalidad artificial casi plástica que tendríamos que empapar hoy con urgencia de reflexiones humanistas potentes. El legado de la academia que formamos es pues titánico, sin embargo nunca tan sencillo y simple, y aquí viene la paradoja. Si vemos la tarea que realizó el padre Panchito Morales, hay esperanza. Consuelo nos dice que una academia se pone a prueba por lo que hereda y pasa a la posteridad, por su vitalidad y capital flexible al abrirse a los nuevos tiempos, efectivamente. Y este es un ideario que está en nuestra academia, garantizar que la comunidad, con diálogo y reflexión, pervive entre sus miembros y la pasen al porvenir. Así que cuidado, mantener la memoria no es cerrarse al cambio. Fijar una sola imagen de México y de la Hispanoamérica que queremos o que quisieron nuestros fundadores, ello no sería acertado. Tal actitud haría en un rancio conservadurismo. Bienvenido el repensar y la revisión crítica. Sin embargo, debe subrayarse aquí que hay un peligro peor que este: innovar e irse con las tendencias del momento por el solo afán de actualizarse. En esto soy profundamente escéptica, en especial por la hegemonía neoliberal que nos rige, en la que la cultura se ha vuelto mercado y los argumentos se reducen a unos bullets. Más allá de estos avatares científicos, Sáizar nos dice acertadamente que la academia ha de discernir sobre el acervo pasado y su presencia en el porvenir, custodiar la memoria y abrirse a la convivencia humana y a los nuevos retos y maneras de entender el mundo y la cultura. Y sí, estoy de acuerdo con ese itinerario, porque el nuevo lenguaje simbólico ya llegó para quedarse. A mí en realidad este lenguaje de imágenes no me inquieta nada. Soy mexicana y la cultura autóctona de mis ancestros tuvo escritura ideográfica o de imágenes. El problema no es la categoría simbólica del discurso en la revolución digital. Con ella nuestros ancestros mexicanos pudieron establecer el binomio Inixtli-Inyolotl, un rostro y un corazón. ¿Dónde encontramos una paideia más profunda que esta? ¿Y qué mejor puede haber que vivir acorde al binomio Inxochitl-Incuicatl, como itinerario para llegar a la máxima expresión e interioridad de la persona por la flor y el canto? El problema es la instrumentalización, insisto, pensar que todo lo nuevo es mejor, perdiendo la raíz. Así las cosas, la reflexión que nos hace Consuelo Sáizar es, como ella misma lo estipula en su escrito, una invitación a repensar, la cito, la arquitectura interna de los impresos. Así las cosas, la reflexión que nos hace Consuelo Sáizar es, como ella misma lo estipula en su escrito, una invitación a repensar, la cito, la arquitectura interna de los impresos. Es decir, participar con pensamiento crítico y abierto, haciendo presente el pasado y proyectándolo al porvenir, mediante un diálogo fecundo entre los miembros de las academias que no pueden quedar ni obsoletas ni canceladas en aras de nuevos entendimientos, sino que han de encontrar y dar la vigencia de la tradición del saber hispanoamericano que resguardamos. Este abordaje está en una dimensión del saber tal y como la Academia de Platón persiste hoy con su diversidad de ideas y propuestas. Y con esto me gustaría terminar. ¿Por qué Platón y Aristóteles siguen presentes hoy? Entramos con esto en la dimensión del pensamiento clásico, ese que los miembros del Ateneo de la Juventud repensaban entre los bombazos de la Revolución. Un pensamiento humanista en el sentido en que se pregunta por lo más radical de las cosas, entre ellas, ¿qué es la técnica de los libros? ¿Cuál es su arquitectura interna? ¿Cuáles las ideas madre que permanecen al paso entre el manuscrito, el libro impreso y el digital? ¿Qué supone la producción de ideas científicas, literarias y artísticas en la cultura y lengua hispanoamericana? ¿Cuál es el etos o la virtud propia de estas expresiones hispanoamericanas? Cada especialidad que vamos desarrollando los miembros de la academia
ha de tener este sentido referente común sin que pretendamos homogeneizar las especialidades. Ahora bien, el saber de las academias no va a la par de la revolución civilizatoria producida por la revolución digital y la inteligencia artificial. Y solo si mantenemos la cohesión entre tradición hispanoamericana, su vigencia actual y su proyección hasta el porvenir, estaremos garantizando la pervivencia de la tradición de ideas con la frescura de los nuevos tiempos. Autores como Enrique Dussel, en la época de los 70 del siglo XX, repensaron la condición hispanoamericana desde una óptica multicultural distinta a muchas categorías occidentales. Dussel era un gran conocedor de los archivos de Sevilla, conocía a la perfección los concilios de la Iglesia Católica Americana y era experto en filosofía judía y alemana. A través de sus estudios sobre Manuel Levinas, en el tema de la totalidad e infinito, logró proponer nuevos caminos cara a la realidad hispanoamericana. ¿Y qué decir de otro caso más representativo todavía? Bolívar Echeverría, ese marxista de la Facultad de Economía de la UNAM, que observando las tradiciones mexicanas fue capaz de decir, y lo cito, México es barroco y su salvación está en recuperar ese etos negado por la modernidad ilustrada. Fin de cita. Ecuatoriano de origen, Echeverría concluyó que tales hábitos fueron forjados por la Compañía de Jesús en el siglo XVII. Pero ¿cómo pudo un rancio materialista dialéctico llegar a esta verdad? El análisis crítico, para decirlo en palabras de Saiza, la mirada arquitectónica que se introduce en el saber, mediante no el qué, sino cómo están articuladas las ideas y los argumentos, es lo que posibilita que tradiciones absolutamente encontradas, como la mía y la de Bolívar Echeverría, se alineen sin perder la racionalidad. En síntesis, en esta época con libros titulados Más Platón y menos Prozac, hay que meterle en serio al pensamiento analítico y a una racionalidad de fondo, profundamente clásica, es decir, humanista, evitando dogmatismos e ideologías, deshaciendo el caleidoscopio actual de nuevo saber y de los nuevos lenguajes que enfrentamos. Penetremos, como evoca el concepto humanista ampliado de la arquitectura de César en ocasión de los libros y de las academias, encontrando la frescura y vigencia del pensamiento pasado, incluso del arcaico, porque entonces miraremos y pensaremos hurgando en cuál fue la causa y la necesidad por la que en ese momento se haya pensado así y se haya producido tal modelo de ciencia o de literatura o de arte en ese contexto. Cuando hacemos esto, estamos en el nivel de la construcción del saber. El pasado es un interlocutor, alguien con quien dialogo y aprendo. El presente es el distinto contexto en el cual me hallo inserto. Y el porvenir es el filtro de la vigencia encontrada. Como una taza de café ristretto, nunca puedo dejar de hacer metáforas y analogías con la Italia de mi madre. El pensamiento y las ideas se filtran y comprimen cara al futuro. Solo queda de ellas su vigencia y actualidad, pero tienen mucho que aportamos, así que ni cerrarse a lo nuevo, ni borrar la tradición. Hay que cancelar las cuestiones caducas para los nuevos tiempos y, sin embargo, permanece el saber de raíz. El pensamiento clásico de academia es aquel que, por hablar de problemas perennes, siempre podrá reformularse, pues considera que las ideas son altamente revolucionarias y que las culturas como la nuestra hispanoamericana tienen algo que aportar al saber global. Gracias, Consuelo. Gracias a usted, doctora. Encantada. Muchas gracias a la doctora Aspe. Y ahora pasamos a la imposición de la venera. Nos ponemos de pie. ¿Sabe, Panchito?
La Academia Hispanoamericana de Ciencias, Artes y Letras, correspondiente de la Real Española, penetrada de los méritos y buenas cualidades que concurren en la ilustrísima doctora Consuelo Sáizar de la Fuente, ha tenido a bien nombrarlo académico de número sitial A, en fe de lo cual se expide este título en la Ciudad de México el 21 de enero del 2026, firmado por el director. Así que